Vamos a iniciar esta presentación de parte del padre Juan Carlos Escanone, titulada El Papa Francisco y la Teología del Pueblo. Antes de leer la vida, la hoja de vida del padre Escanone, pues queremos agradecer su presencia en el Indosoc. Sabemos que fue precipitado la invitación, dado el poco tiempo, pero pues agradecer precisamente esto de su disponibilidad para estar aquí presente con nosotros. El padre Juan Carlos Escanone nació en Buenos Aires, Argentina. Es doctor en filosofía por la Universidad de Múnich, Alemania, licenciado en teología por la Universidad de Innsbruck, en Austria. Fue presidente del área San Miguel de la Universidad de El Salvador, en Argentina. Allí fue 2 veces decano de la Facultad de Filosofía y es profesor emérito y director del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Fue profesor invitado en las universidades de Frankfurt, de Salzburgo, de Viena, la Pontificia Gregoriana en Roma, la Iberoamericana aquí en México, la Universidad Alberto Hurtado en Santiago de Chile, en el Instituto Lumen Vitae de Bruselas, entre otras universidades. Es miembro además de la Academia Europea de Ciencias y Artes, por 3ª vez asesor del Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM y también del Departamento de Cultura y Educación. Forma parte del Grupo de Investigación Filosófica de la Facultad de Filosofía de la USAL, del Centro de Filosofía de la Academia Nacional de las Ciencias de Buenos Aires, del Grupo Interdisciplinar Gerardo Farrell de Investigación en Doctrina Social de la Iglesia, del Grupo de Investigación de la Organización de las Universidades Católicas de América Latina sobre Doctrina Social y del equipo jesuita latinoamericano de reflexión filosófica. Es autor de varios libros, entre los que destacan Ser y Encarnación, el trasfondo ontológico de los primeros escritos de Maurice Blondel, Evangelización, Cultura y Teología, Nuevo Punto de Partida en la Filosofía Latinoamericana, Teología Popular en América Latina, Religión y Nuevo Pensamiento hacia una filosofía de la religión para nuestro tiempo desde América Latina, Discernimiento filosófico de la acción y pasión históricas, Planteo para el mundo global desde América Latina, entre otras muchas publicaciones. Por otra parte, y aquí ya en el plano más familiar, pues fue profesor del Santo Padre, del Papa Francisco, de griego y literatura. Antes de ser jesuita, me platicaba hace unos momentos, amigo personal de él, compañero de comunidad. El Papa fue su provincial y rector, y sabemos que es una de las personas a las que más escucha el Papa. Entonces, bueno, pues padre, de verdad no sabe cuánto le agradecemos su presencia en medio de nosotros, y pues simplemente decirle que está entre amigos y admiradores de su trabajo y de su pertenencia académica. Muchísimas gracias, padre. Lo recibimos en una... Bueno, estoy muy contento de estar de nuevo en el Indosoc, porque he estado ya varias veces, aún en esta misma sala, dando también alguna conferencia, pero era antes de que tuviéramos un papa jesuita y argentino, y que, bueno, y que yo tuviera tanta relación con él. Y entonces me pareció interesante ofrecerles este tema,
Yo lo publiqué en italiano en la Civiltà Católica, porque en este momento, por lo menos por un año, estoy colaborando con la revista, que es la revista que tienen los jesuitas en Roma, que es oficiosa de la Santa Sede, es decir, que antes de ser publicada, todos los artículos pasan por la Secretaría de Estado. Y también salió en español en Mensaje, en Santiago, la revista de los jesuitas de Chile, y acaba de salir en un tomo que han publicado en Buenos Aires sobre Evangelii Gaudium, sobre la exhortación del Papa Francisco. La teología argentina del pueblo. Entonces voy a decir primero algo de su surgimiento, sus características, su relación con la teología de la liberación, y luego ya directamente el influjo que ha tenido y que tiene en la teología y la pastoral del Papa Francisco, en especial en la exhortación que él publicó después de un sínodo, pero no el último de la familia, sino el que hubo en tiempo de Benedicto XVI sobre la nueva evangelización, una exhortación apostólica que se llama Evangelii Gaudium, es decir, el gozo del Evangelio. ¿Cómo nace la teología, que ahora llaman la teología argentina del pueblo, o la teología del pueblo? El teólogo uruguayo jesuita Juan Luis II fue el que le puso ese nombre, pero luego tanto gente que estaba a su favor como algunos críticos le siguieron llamando así. También se la llama teología de la cultura. De hecho, en una reunión que hubo cuando el cardenal Ratzinger todavía no era papa, con él y el CELAM, lo llamaban teología de la cultura. Entonces, teología del pueblo, teología de la cultura. Surgió después del Concilio Vaticano II. 1965 acaba, el año que viene vamos a hacer los festejos, el Concilio Vaticano II, y los obispos argentinos, al volver, fundan una comisión episcopal de pastoral, con la idea de que esa comisión prepare un plan pastoral de conjunto para la Argentina. Y había varios obispos, uno de ellos es un mártir, Monseñor Angelelli, fue asesinado por los militares, ahora se probó que fue un asesinato, aunque en ese momento dijeron que había sido un accidente, pero ante el juez se ha probado que fue un asesinato. Y luego había también un grupo de teólogos, de pastoralistas, religiosos y religiosas. Y entre los teólogos había dos que son los considerados más importantes en esta línea teológica, que eran sacerdotes diocesanos, profesores de la Facultad de Teología de lo que ahora es la Universidad Católica Argentina. En ese momento estaba la Facultad de Teología, pero no estaba la universidad, y hasta el 70 y tanto era de la compañía, pero ya sacerdotes del clero participaban como profesores en la facultad, y luego pasó al clero de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Entonces, ahí Lucio Gera, con G, en italiano sería Gera, porque él había nacido en Italia, pero de chico fue con su familia a la Argentina, y Rafael Tello, con el nosotros pensamos en el Río de la Plata, pero Rafael Tello, ¿no? Bueno, tanto Lucio Gera como Rafael Tello eran profesores de teología, uno de teología dogmática y otro de teología moral, en la Facultad de Teología de Buenos Aires. Y luego también había algunos jesuitas, uno que todavía vive, el único que vive de los que estuvieron al comienzo, el padre Fernando Boazo, que ahora ya está en la enfermería, en la casa donde yo estoy, en San Miguel, que es un suburbio de Buenos Aires, y otros.
y una figura clave era Justino O'Farrell, porque él era sociólogo, sacerdote, había sido de Don Orione, había dejado la congregación, estaba en el clero de la Arquidiócesis de Buenos Aires, pero era profesor de sociología en la Universidad de Buenos Aires, que es la Universidad Nacional, pero le llaman, todas en Argentina se llaman nacional, las que son nacionales, pero la de Buenos Aires se llama solo Universidad de Buenos Aires. Y entonces, él formaba parte de las que se llamaban cátedras nacionales de sociología. Resulta que la Comisión Episcopal de Pastoral privilegia el tema del concilio sobre la Iglesia, porque el concilio habla de la Iglesia primeramente como pueblo de Dios. Una expresión típica de Bergoglio y ahora del Papa, hablar del pueblo fiel o del pueblo fiel de Dios. El pueblo fiel es el que tiene la fe cristiana, pueblo de Dios, pero también